Vamos a estudiar entonces eh, la subrutina LSC de ATP. LSC es la abreviatura para Line Cable Constants. La encontramos en líneas y cables LSC. Este es un elemento que se utiliza en ATP para obtener parámetros de líneas de transmisión. Cuando los datos de entrada que se conocen son la configuración de la estructura de soporte o torre y los datos de los conductores. Como ejemplo vamos a utilizar la información del siguiente archivo. Vamos a modelar una línea de transmisión de 230 kilovoltios que está soportada por una torre como la que se muestra en esta figura. Los datos de los conductores de fase y de cable de guarda son los que se muestran acá en esta tabla y son los datos que se necesitan para crear el modelo en ATP. Entonces, observando la torre, vemos que es para una línea trifásica, doble circuito. Entonces tenemos 3 fases a un lado y 3 fases al otro y 2 cables de guarda en la parte superior de la torre. Entonces, el diagrama nos muestra las medidas de altura que tienen los conductores soportados por la torre en las cadenas y aisladores y nos muestra la distancia horizontal que tienen esos conductores también. Para los cables de fase necesitamos el diámetro de los conductores y el valor de resistencia en DC. Es un valor que se da en ohms por kilómetro. Y igualmente para el cable de guarda, entonces los datos que vamos a utilizar son los que están contenidos en esta tabla. Entonces vamos a utilizar este ejemplo para ver cómo se utiliza esta subrutina de ATP. La diferencia entre este tipo de modelo y los que vimos anteriormente en la primera clase es que en el primero se conocen los parámetros de la línea de transmisión y se pueden utilizar para especificar un modelo de la misma. En este caso no conocemos los parámetros, pero conocemos la configuración geométrica de la estructura que soporta la línea y de los cables que la componen. Entonces, a través de esta subrutina que se corre dentro del ATP podemos obtener los parámetros de impedancias propias, impedancias mutuas, impedancias de secuencia y demás datos que se pueden obtener hablando en términos de parámetros de líneas de transmisión. Entonces empezamos observando que hay unos datos iniciales que se deben ingresar. Son los que aparecen en esta parte de la ventana y corresponden a los datos básicos de simulación, que son los siguientes. La primera casilla nos pide resistencia en ohms por metro. Este es un valor de resistividad, de resistencia del terreno sobre el cual está construida la línea de transmisión. La segunda casilla es un dato de frecuencia. Este dato de frecuencia
En el caso más básico se puede especificar como un valor igual a la frecuencia del sistema, que pues para nuestro caso sería de 60 Hz, que es la frecuencia a la cual funciona el sistema colombiano. Pero se pueden utilizar valores de frecuencia diferentes. Por ejemplo, eh, si uno quiere utilizar el modelo para analizar el comportamiento de la línea ante eventos transitorios, como puede ser, por ejemplo, una descarga atmosférica, el valor de esta frecuencia a la cual se obtienen los parámetros se puede cambiar a un valor que sea aproximado a la frecuencia del fenómeno en estudio, por ejemplo, 100 kHz. ¿Sí? Para este ejemplo vamos a usar 60, que es el valor básico para un análisis de estado estable. En la tercera casilla encontramos la longitud de la línea, que se debe ingresar en kilómetros. Pues en este caso, digamos, podemos usar una línea de unos 5 kilómetros, ¿sí? Pues como ejemplo. También tenemos este segundo conjunto de datos, en el cual podemos especificar si la línea es transpuesta, si son varios hilos que constituyen el conductor, si vamos a considerar el efecto piel, si vamos a considerar tierra segmentada y si queremos obtener esta matriz. Bueno, las unidades en unidades métricas y podemos especificar si la línea es aérea, si es cable subterráneo o pues otro tipo de cable. Acá en el número de fases vamos a utilizar 6 porque en el ejemplo que estamos considerando vemos que la torre es para una línea de transmisión doble circuito, entonces tendríamos 3 fases en un circuito y 3 fases en el otro circuito, pues esto nos da 6 fases, 6 fases y 2 cables de guarda. Entonces para nuestro caso vamos a dejar 6. Vamos a considerar efecto piel, pues un ejemplo, y es una línea aérea, ¿sí? Tercer conjunto de datos que se especifica, acá solamente se escoge una opción y corresponde al modelo que se quiere utilizar para obtener los parámetros de la línea de transmisión. Existen cinco opciones que se pueden seleccionar, pero nosotros vamos a utilizar la primera, que corresponde a un modelo de parámetros distribuidos y que además también utiliza una dependencia de la frecuencia. Existe otro modelo que es el que aparece acá en la tercera casilla, que es el JMART, y este es un modelo que también es de parámetros distribuidos, pero es netamente dependiente de la frecuencia, o sea, se puede especificar un rango de frecuencias del fenómeno que se quiere estudiar y entonces los parámetros de la línea de transmisión son obtenidos para este rango de frecuencias que uno especifica. Este es un modelo más complejo que nosotros no vamos a utilizar. El que necesitamos para el análisis del comportamiento de la línea ante descargas atmosféricas es este primero.
Bueno, entonces como ejemplo vamos a ingresar acá la resistencia del terreno, vamos a colocar un valor de 100 ohms por metro. Es un valor típico para resistencia del terreno. Frecuencia, vamos a utilizar la frecuencia para análisis de estado estacionario y vamos a colocar una longitud, por ejemplo, de 5 kilómetros para la línea. Los demás datos están ya especificados. Y ahora pasamos a la segunda pestaña que contiene los datos. Entonces acá existen varias columnas de datos que se deben ingresar. En la primera columna tenemos el número de la fase. Segunda columna tenemos radio interno del conductor de la fase correspondiente. Radio externo del conductor de la fase correspondiente. Resistencia en DC en unidades de ohms por kilómetro. Distancia horizontal en la torre del conductor. Altura sobre el suelo del conductor. Y la última columna que corresponde a vamos a graficar acá a qué corresponde ese valor. Si suponemos que tenemos dos torres, torre 1 y torre 2, y tenemos la línea de transmisión entre las dos. Acá está el suelo. Este valor de la última columna corresponde a esta altura que uno observa acá. Esta sería la altura sobre el suelo que tiene la línea en la mitad de la misma. Para líneas de transmisión que son muy largas este valor es considerable, pero en nuestro caso que estamos considerando una línea de 5 kilómetros como ejemplo, este valor se puede dejar igual al valor de la altura sobre la torre. O sea, para nuestro caso, estos dos valores los podemos dejar iguales. Como necesitamos especificar los valores para 6 fases y 2 cables de guarda, necesitamos entonces adicionar acá más, más filas. En nuestro caso hasta la número 8. Y especificar un número que va a identificar el conductor de fase correspondiente. Debido a que tenemos dos cables de guarda, vamos a dejar este valor en 0. Con esto el ATP sabe que los conductores que tenemos en estas dos filas corresponden a los conductores para el cable de guarda. Entonces este 0 se coloca para identificar el conductor como un cable de guarda. En nuestro caso, el radio interno de todos los conductores es igual a 0. Y el radio externo de cada conductor sí tiene un valor, pues, que está especificado acá en la tabla.
Entonces para el conductor de fase tenemos que su diámetro es 31.98 milímetros. Esto nos da un radio que es igual, pues obviamente a este valor dividido entre 2 y tenemos este valor en milímetros, pero acá en el ATP nos dice que el valor debe ser ingresado en centímetros, entonces se hace la conversión respectiva. 31.98 dividido entre 2 y dividido entre 10. Esto me da 1.599 centímetros. Entonces copiamos este valor. Es el mismo para todos los conductores de fase. Y para el cable de guarda tenemos un valor de radio diferente. Entonces en la tabla tenemos el dato especificado como igual a 9.78 milímetros para el diámetro. Esto se divide entre 2 y se divide entre 10 para que nos dé en centímetros y nos da un valor de 0.489 centímetros. Ok, la siguiente columna sería entonces la resistencia DC de cada conductor en ohms por kilómetro. Para los conductores de fase tenemos ya el valor acá especificado como 0.05086. Ingresamos este valor 0.05086 y es el mismo para todos los conductores de fase. Ahora para el cable de guarda tenemos la resistencia en DC igual a 1.9014. Ingresamos el valor 1.9014 y 1.9014. El uso para los dos cables son idénticos. Con esto nos queda haciendo falta especificar la distancia horizontal que tiene cada conductor con respecto a la torre. Entonces, este valor es relativo a un sistema de coordenadas que uno puede escoger como uno quiera. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos decir que tenemos un eje vertical en todo el centro de la torre. Vamos a llamarlo el eje Y. Y vamos a decir que el eje X se encuentra sobre el suelo, lo cual nos daría el origen del sistema de coordenadas en el suelo, en todo el centro de la torre. Sí, acá tendríamos el origen. Entonces, con respecto a este sistema de coordenadas, vamos a especificar los valores de la distancia horizontal y vertical de cada conductor. Entonces tenemos que el ancho o la distancia que existe horizontalmente entre dos conductores es igual a 11 metros, que es el valor que está especificado acá en la gráfica. Esto nos daría que, utilizando el sistema de coordenadas que definimos, los conductores en la parte izquierda de la torre estarían a una distancia horizontal que es igual a 11 dividido 2, un valor negativo, ¿sí?
Entonces esto nos daría evidentemente un valor negativo de menos 5.5 metros. Entonces venimos acá a la TP, especificamos la distancia horizontal para cada conductor. Acá tenemos una numeración que también se define de forma relativa. Entonces nosotros dijimos que las primeras 6 filas van a ser los conductores de fase y las 2 últimas filas van a representar los cables de guarda de la torre. Si venimos al gráfico, entonces los conductores estarían enumerados de la siguiente forma. Vamos a decir que este es el conductor de fase número 1, el 2 y el 3. Esto es el primer circuito de la torre. Y vamos a llamar a este 4, a este 5 y a este 6. 6, perdón. Y los cables de guarda serían entonces el número 7 a la izquierda y el 8 a la derecha. Con esto entonces queda bastante claro cuáles son los valores que se deben ingresar para cada fase. Entonces, conductor del 1 al 3 van a estar a una distancia de menos 5.5 metros con respecto al sistema de coordenadas que definimos para la torre. Los conductores del 4 al 6 estarían a la misma distancia, pero a la derecha, o sea que 5.5 positivo. Y los cables de guarda, dijimos entonces que el 7 es el que está a la izquierda, entonces está a menos 5.5 metros. Y el 8 es el que está a la derecha, a 5.5 metros. Con esto solamente nos hace falta colocar la distancia vertical que tiene cada conductor. Entonces para esto venimos acá a los datos que tenemos de entrada. Conductor de fase número 1. Observamos acá que tiene una distancia vertical de 33.4 metros. Conductor número 2, una distancia de 27.4. Y el número 3 tiene una distancia de 21.4 metros. Entonces cada uno está 6 metros por debajo del otro, empezando en 33.4 metros. Entonces para el conductor número 1, 33.4 metros, que sería la misma altura a la cual está el conductor de fase número 4, 33.4. Segundo conductor de fase estaría entonces 6 metros por debajo, a 27.4 metros, que es la misma altura del conductor de fase número 5, 27.4 metros.
y el 3 estaría a 21.4 metros, al igual que el 6. Ahora los dos cables de guarda están a la misma altura, que corresponde a 35.4 metros. Lo podemos observar acá en las especificaciones de la estructura, 35.9 metros. Entonces 35.9 para los dos cables de guarda. Como nuestra línea es relativamente corta, entonces esta última columna se puede dejar con valores iguales de la siguiente forma. Listo, en este momento ya tenemos especificados todos los datos de la estructura y los valores eléctricos de los conductores que corresponden básicamente a la resistencia en DC. Ahora las matrices de impedancia propias, mutuas y impedancias de secuencia son los valores que esta subrutina del ATP está en capacidad de calcular a partir de estos datos que nosotros ingresamos. Antes de eso, ¿cómo sabemos que ingresamos bien los datos? Se puede revisar acá en este botón View, donde nosotros podemos observar una gráfica de la configuración que acabamos de ingresar. Entonces observamos que tenemos un circuito representado por tres conductores y el otro circuito por los otros tres conductores, y adicionalmente pues tenemos los dos cables de guarda en la parte superior de la torre. Uno puede revisar las distancias moviendo el mouse sobre cada uno de los puntos que aparecen representando la línea, y pues acá nos da las distancias en X y en Y a la cual está cada elemento, ¿sí? Entonces me muevo por ejemplo a este primer punto y veo que tiene una X de menos 5.52. Bueno, pues ahí da un poco impreciso porque no estoy parado exactamente sobre el punto, y nos entrega también la altura, sí, coordenadas X y Y. Entonces con esto puedo saber si especifiqué bien los datos de la estructura. Ahorita lo que uno puede hacer es correr el ATP, para lo cual nos pide que le demos un nombre al elemento que acabamos de crear. Vamos a colocarle 230 kilovoltios, línea
230 kilovoltios. Ok. Y en ese momento ya, después de correr el ATP, lo que él nos entrega es lo que definimos al inicio, que son matrices que contienen las impedancias que representan los parámetros de la línea de transmisión. Como ejemplo, podemos observar la matriz de impedancias características, que además es una matriz simétrica, por lo cual el ATP solamente nos entrega una parte de los datos. Acá vemos que hay unas posiciones de la matriz que están vacías porque debido a que la matriz es simétrica, pues estos valores no es necesario especificarlos y ya están calculados. Entonces acá vemos la cantidad de parámetros que entrega esta subrutina del ATP para la línea de transmisión que acabamos de especificar. Estos datos se crean y se guardan en la misma carpeta donde fue guardado el proyecto, en un archivo con extensión .lis, .lis, que ustedes pueden revisar ya con más detenimiento para que observen los parámetros que fueron calculados acá pues para este ejemplo. Acá la ventana nos dice que fueron creados satisfactoriamente nuevos archivos, pues que corresponden a los archivos que les comentaba hace un momento con extensión .lis, que contienen los datos calculados para los parámetros de la línea y nos da la ruta en la cual se pueden encontrar los archivos con los parámetros calculados. Entonces acá nos entrega ese valor, eh, perdón, la ruta. Si observamos el icono del elemento que acabamos de crear, vemos entonces que tiene 4 terminales. De estos 4 terminales, cada uno de ellos es trifásico y corresponden a lo siguiente. Esto es el circuito número 1 y el circuito número 2 de la línea de transmisión. Estos son del lado de la fuente, podríamos decirlo así. Del lado de la fuente o del lado de entrada de la línea o donde yo conecto la fuente de alimentación, ¿sí? Y al lado derecho pues tenemos los terminales de salida de la línea o los terminales del lado de carga de la línea. Entonces tenemos 2 circuitos en la entrada y 2 circuitos en la salida. Hasta el momento
lo que hemos hecho es crear un modelo para una línea de transmisión que tiene una longitud de 5 kilómetros y una configuración como la que se especificó en los datos del elemento LSC para las torres que soportan la línea de transmisión. Si queremos elaborar un ejemplo ya utilizando fuentes y cargas, podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a conectar esta línea de transmisión a una fuente de tensión trifásica de amplitud 230.000 voltios, aunque pues puede ser cualquier valor, sí, inclusive lo podemos dar como el valor que está por defecto. Frecuencia del sistema de 60 Hz, tiempo de inicio y tiempo de parada, fuente de tensión, número de fases vamos a colocar trifásica y ya no necesitamos especificar nada más. Ok, vamos a colocar un interruptor trifásico en el cual vamos a observar corriente y tensión y a través del cual vamos a conectar la fuente a uno de los circuitos de la línea de transmisión. Y en el lado de carga de la línea de transmisión vamos a conectar, por ejemplo, una impedancia trifásica que contenga elementos RLC, por ejemplo, conectados en Y, sí, como ejemplo. Vamos a cambiar acá este valor para que no aparezca en el icono. Y vamos a medir corriente y tensión. Pues para el ejemplo no necesitamos un valor específico de la carga, ¿sí? Con los valores por defecto es suficiente para el ejemplo. Vamos a colocar este terminal a tierra. Y entonces básicamente lo que hicimos fue alimentar uno de los dos circuitos de la línea de transmisión con una fuente de tensión alterna, frecuencia 60 Hz. Y en el circuito de salida conectamos una carga que es una impedancia trifásica conectada en Y. ¿Sí? Pues un ejemplo sencillo para ver qué tal funciona el modelo de línea de transmisión que estamos estudiando. Configuramos entonces el tiempo máximo de simulación y el delta T que utilizará el método numérico. Si tenemos un valor de frecuencia de 60 Hz, entonces para ver 4 periodos de la onda, por ejemplo, necesitaríamos un tiempo de simulación máxima de 0.0666 segundos.
y si queremos un delta t que sea equivalente a un valor que nos dé, por ejemplo, 1000 particiones de todo el vector de tiempo. Entonces deberíamos colocar, por ejemplo, delta t de 6.6666 por 10 a la menos 4. Bueno, guardamos la simulación. Entonces, línea 230, por ejemplo. Corremos el ATP. Vamos a colocarle nombres a los nodos para analizar más fácilmente la respuesta. Entonces vamos a nombrar este como fuente. Y este no vamos a nombrarlo como carga. Después de tener construida la línea de transmisión, la simulación es realmente pues un caso muy sencillo. Para el cual ustedes pues pueden observar que son la tensión para cada una de las tres fases y la corriente. Entonces, por ejemplo, corriente del lado de la carga en la fase A, como era de esperarse, onda senoidal. Pero lo interesante de esto es ver, por ejemplo, la exactitud del modelo para la línea de transmisión de la siguiente forma. Dado que energizamos solamente uno de los circuitos de la línea de transmisión y dado que existen impedancias mutuas entre los dos circuitos de la línea y entre las distintas fases de cada circuito, es de esperarse que hayan tensiones inducidas en el segundo circuito, aun cuando este no está energizado directamente por una fuente de tensión, pero pues pueden aparecer tensiones en este segundo circuito debidas a la inducción producida por los acoples entre, entre los dos circuitos y por el primer circuito que sí está energizado. Entonces, uno puede, por ejemplo,
observar la tensión en el segundo circuito. Entonces colocamos un probador de tensión y vamos a colocarle un nombre a este nodo. Vamos a colocarle un nombre que se corresponda con, por ejemplo, tensión inducida, ¿sí? Una abreviación para tensión inducida. Corremos nuevamente la ATP. Y vamos a mirar qué tenemos en la tensión inducida, por ejemplo, en la fase A. Entonces, como ustedes pueden ver, una onda senoidal con un valor de tensión aproximado de 240 voltios. Si uno compara esto con la tensión de la fuente, que sería la que llega directamente al primer circuito de la línea de transmisión, vamos a colocar un medidor de tensión acá del lado de la fuente que está alimentando uno de los circuitos de la línea de transmisión para comparar esta tensión con la tensión que se induce en el segundo circuito de la línea de transmisión. Pues uno pensaría que al estar el segundo circuito de la línea en circuito abierto no existiría ninguna tensión, pero precisamente este es el valor que tiene el modelo de parámetros de línea de transmisión que se obtiene con la subrutina LSC. Sí, al existir acoples entre los dos circuitos de la línea de transmisión, pues en este caso sí tendría que existir una tensión inducida en el segundo circuito, aunque no esté conectado a una fuente de tensión. Entonces corremos el ATP y analizamos la respuesta. Entonces vamos a ver, por un lado la tensión de la fuente en la fase A y la vamos a comparar con la tensión inducida en la fase A. Vemos que la gráfica verde que corresponde a la tensión inducida en la fase A existe también como una onda senoidal que tiene un valor que es pequeño relativamente si se compara con la tensión de la fuente, pero si uno lo grafica en una escala, por ejemplo, multiplicado por 10, pues vemos que efectivamente hay una tensión inducida en el segundo circuito de la línea. Y este es básicamente el efecto o la importancia de utilizar este tipo de modelos cuando se quiere una precisión adecuada para estudiar fenómenos como por ejemplo el comportamiento de la línea de transmisión ante impactos por descargas atmosféricas o transitorios con un frente de onda muy rápido. Entonces esto es básicamente el tratamiento
de esta subrutina del ATP que es bastante importante para el modelado de líneas de transmisión.